Buenas tardes. Sí, iba a decir si estaba funcionando el micrófono, pero ya veo que sí. Muy bien, buenas tardes y bueno, antes de presentar al último conferenciante de este miniciclo, pues yo quería agradecer al Ateneo la posibilidad de haberlo organizado, ¿no? De haber contribuido a que tuviera lugar este ciclo sobre un tema tan importante para la historia contemporánea de Asturias, ¿no? Para nuestra historia contemporánea, y que seguramente habrá levantado muchas resonancias y recuerdos personales en muchos de los presentes y las presentes, ¿no? Pues porque es difícil encontrar en Asturias a alguien que no tenga algún tipo de antecedente o relación familiar, vecinal o local con la inmigración, ¿no? Yo espero que estas 5 miradas a la inmigración, que en absoluto completan una panorámica tan amplia, tan diversa, tan dilatada también, porque realmente son como mínimo 2 siglos de historia de Asturias que están marcados por este fenómeno, pues espero que hayan servido por lo menos para sugerir posibles aprendizajes de nuevos conocimientos, lecturas, contactos, o para asistir a otras futuras conferencias sobre temáticas similares, ¿no? Entonces, si ha sido útil, pues yo creo que los que participamos en este ciclo nos damos por satisfechos, ¿no? Y yo creo que la conferencia de hoy, de alguna manera, no voy a decir va a completar porque daría la sensación de que es un ciclo sistemático, y no lo es, ¿no? Son 5 miradas, pero va de alguna manera a continuar en la misma línea de ofrecernos otra perspectiva distinta de un fenómeno que tiene implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales, ¿no? En este caso van a ser más culturales que de otro ámbito las que se van a tratar, ¿no? Y para cerrar este ciclo, bueno, pues no voy a utilizar tópicos como lo del broche de oro y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, eso es, yo creo que la conferencia de Jorge va a tener un interés evidente para los asistentes por el tema. Yo, sin pretender dirigirle elogios desmesurados ni nada por el estilo, porque además es amigo de hace muchos años y eso implica una cierta contención en las valoraciones, ¿no? Pues tengo que decir que Jorge es una persona, bueno, pues especialmente indicada para participar en este ciclo por muchas razones. Primero, él es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. Es coordinador del grupo de análisis sociocultural de esa universidad y ha sido el principal impulsor y durante bastante tiempo también coordinador del máster de Historia y Análisis Sociocultural de esta misma universidad, ¿no? Desde el punto de vista de su cualificación profesional e investigadora, Jorge es un especialista en historia cultural y yo diría que es uno de los especialistas en historia cultural en España que ha contribuido más a la introducción de corrientes temáticas y estudios o investigaciones relacionados con la historiografía francesa y anglosajona, ¿no? Es decir, muchos de los temas que en España se estudiaban todavía muy poco, demasiado poco, pues gracias en parte a Jorge y a otros investigadores, evidentemente, pues han ido incorporándose a la historiografía española, ¿no? Él es un especialista en historia social del ocio, su tesis versó precisamente sobre ese tema, en cultura popular y vida cotidiana, por ejemplo, su libro La España liberal, cultura y vida cotidiana,
ha tratado en sus investigaciones, no voy a hacer una enumeración exhaustiva, pero simplemente voy a mostrar la variedad de temas que ha abordado en toda su trayectoria investigadora, ¿no? Desde reflexiones sobre la historia social, la historia de la alimentación, es uno de los que ha introducido la historia de la alimentación en España, por lo menos de los que más ha contribuido a renovarla, ¿no? Con incorporación de influencias, sobre todo de la historiografía anglosajona y francesa también, en este caso, pero probablemente anglosajona más. La historia de la sociabilidad, la historia de las tabernas, de la sociabilidad informal o de las tabernas, de las sociedades de socorros mutuos, los coros, las fiestas populares. Ha coordinado, por ejemplo, el primer tomo de la historia de la Universidad de Oviedo, que lamentablemente no ha avanzado más en su trayectoria, pero en definitiva abrió un poco el camino en la historia sistemática de la Universidad de Oviedo. El primer tomo también de la historia de la prensa, de la cual va a salir próximamente un segundo tomo, ya sobre todo gracias a sus discípulos más que a él mismo. Tiene muchos trabajos que tienen que ver con la temática que hoy va a desarrollar. Por ejemplo, sobre la emigración a Cuba y sus consecuencias. Tiene un trabajo emblemático sobre la influencia en la enseñanza, en la educación, en las escuelas, por ejemplo, de la emigración a Cuba. Y, desde luego, un montón de publicaciones, de capítulos de libros, artículos, etcétera, sobre el grupo de Oviedo. Bueno, él coordinó también un libro sobre Asturias y Cuba en torno al 98, trabajos sobre el institucionismo, reforma social en España, sobre el hispanoamericanismo, también algunos trabajos sobre el hispanoamericanismo y el grupo de Oviedo. Es decir, por lo tanto, yo creo que tiene suficientes credenciales como para que lo que hoy nos va a contar aquí sea interesante, rico y sugerente. Y yo, por lo menos, ya una vez dicho esto, yo por lo tanto pues me callo y le dejo que hable él y que nos cuente lo que quiera contarnos, que seguramente nos será muy, muy sugerente y muy interesante, ¿no? Bueno. Pues muchas gracias por la presentación. Yo agradezco que se me haya tenido en cuenta en este ciclo de charlas y en particular al organizador. Como bien decía Erice, pues este tipo de elogios de entrada me parecen desmesurados, porque además son sospechosos, porque él y yo somos compañeros de departamento y amigos también. Y aunque nos hemos criticado, yo creo que de manera bastante liberal, en el plano intelectual yo creo que siempre sostuvimos unas relaciones tremendamente civilizadas y muy cordiales, y eso siempre hace sospechoso cualquier tipo de elogio, ¿no? Ténganlo ustedes en cuenta, y espero que esa aldabada postrera que ha sonado aquí de aplausos la sostengan después del el chorreo que les voy a dar, porque yo vengo a pelo, es decir, vengo sin PowerPoint y... vale, ok. Vale, así, ¿no? Vengo sin PowerPoint, o sea, vengo con una actitud escasamente caritativa para todo el mundo, así que voy a intentar ir al grano, ser sintético, incluso ser más corto de lo que probablemente sea la norma, y centrarme en el tema para el que fui requerido. Bueno, la verdad es que el título de esta charla, ¿no?, la Universidad de Oviedo hacia un nuevo hispanoamericanismo, puede dar lugar a más de un equívoco. Yo creo que a dos fundamentales, y esos dos equívocos son sobre los que quiero trabajar, sobre los que quiero hablar en esta charla, ¿no? El primero, yo creo que las dos cosas están como esbozadas, ¿no?, en el resumen que proporcioné al Ateneo de lo que iba a ser esta charla, ¿no? Es por una parte la idea de que la Universidad de Oviedo funcionase como un equipo coherente y coordinado, como un sujeto capaz de articular pues un discurso, una alternativa a eso que se empezó a llamar hispanoamericanismo. Y la segunda cuestión es cómo fue capaz, digamos, ese grupo, en la medida en que existiese, ¿no?,
de articular un proyecto cultural o político hacia Latinoamérica. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué manera lo consiguió? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tuvo esa acogida que fue, pues bueno, muy cordial, tanto a un lado como al otro del Atlántico, ¿no? Ambas ideas yo creo que requieren primero de ponerlas entre paréntesis, dudar de ellas, ¿no? Y después matizarlas bastante, muchísimo, ¿no? Bueno, para empezar, la idea de que en el cambio de siglo, ¿no?, que es donde básicamente me voy a situar, en el final del siglo XIX al XX, ¿no?, hubiese algo más que un agregado inconexo de profesores dentro del claustro de la Universidad de Oviedo, es una idea bastante antigua, en realidad. Incluso se encuentra directamente, explícitamente formulada en ese instante, en el final del siglo XIX y el principio del siglo XX. De manera que a finales del XIX empieza a hablarse ya, pues en la publicística de la época, en la prensa, en los artículos, en algunos libros, de lo que se conoce como un grupo de Oviedo. Un grupo de Oviedo de profesores universitarios, a lo que parece con una identidad específica, con unas características comunes, ¿no? El problema es que ya desde entonces, y yo diría que prácticamente hasta la actualidad, por grupo de Oviedo podían entenderse cosas muy diferentes, a veces contrapuestas. Y esto genera, pues, una discrepancia con respecto a los contenidos del término, porque dependiendo de qué personas, de las características que tengan, de su programa social o político, pues la identidad del grupo cambia radicalmente, ¿no? Y eso, insisto, es un debate de fondo que ha llegado hasta la actualidad y ha generado, pues, polémicas, discusiones entre especialistas. Se conocen a estos profesores con distintas denominaciones en el final del siglo XIX. En Oviedo, por ejemplo, la prensa, sobre todo, digamos, conservadora y clerical, inmediatamente les lanza remoquetes, ¿no? Habla de estos profesores del grupo de Oviedo como los pedagogos, ¿no? O les llama, por ejemplo, también la trípode pedagógica, porque básicamente eran tres, eran pues los dos Adolfos y Sela, ¿no? Adolfo Posada y Adolfo Builla. Evidentemente detrás de esta denominación había muy mala intención, ¿no? Porque efectivamente todos ellos se habían significado por intentar llevar métodos pedagógicos a la universidad rompedores, de practicar el método socrático, de no llegar dando una lección aprendida y que los chicos empollasen un manual, dialogar con ellos. Todo esto tenía trampa, pero digamos que se presentaba, ¿no?, como algo muy llamativo en ese momento. Y lo que sostenían estos sectores conservadores era que detrás de aquello no había absolutamente nada. Es decir, que esta gente no tenía ideas y lo único que se dedicaba era hacer gimnasia con los estudiantes, ¿no?, y explicarse 3 o 4 cosas, darles unas vueltas y hacer que dijesen lo que ellos realmente esperaban que tenían que decir, ¿no? Adolfo Posada habló también en muchísimas ocasiones del grupo de Oviedo o de los de Oviedo. Habló incluso del obelisco de Oviedo, ¿no?, hablando como una especie de núcleo, ¿no?, pétreo, absolutamente sólido, ¿no?, de los profesores ovetenses. Y, pues otros más, y ya desbordando el ámbito local de Oviedo, llegando incluso a Madrid y a otros círculos universitarios españoles, pues hablaron, por ejemplo, como hizo Joaquín Costa, de los de Oviedo o el grupo de Oviedo, ¿no? Incluso Giner de los Ríos, el gran patriarca, ¿no?, de los grupos progresistas del institucionismo, llegó a hablar de una escuela de Oviedo. De manera que, de una manera u otra, parece que todo el mundo está de acuerdo en que este grupo, ¿no?, tiene entidad, tiene personalidad. Pero es verdad que, pese a que se coincide en esa idea de grupo, de equipo, de conglomerado, luego quienes forman parte de él, o quienes formaban, ya empieza a generar discrepancias, ¿no?
Joaquín Costa, por ejemplo, entiende clarísimamente que el grupo de Oviedo está restringido a 4 personas. La trípode, es decir, los más institucionistas, Adolfo Posada y Adolfo Huilla, y Sela, al que después se le añade Altamira, que va a tener un papel muy importante, ¿no? Pero, por ejemplo, en las antípodas se sitúa Adolfo Posada, sobre todo el último, el que hace sus memorias, que habla de una manera mucho más ambigua de grupo universitario, de sectores tremendamente variados, que tienen como características comunes ser de Oviedo, la mayoría, o arraigados en la vida local, y en donde conviven, al parecer armónicamente. Hay pues descripciones suyas de cómo los profesores van y se reúnen en casa de algún catedrático y se lo pasan muy bien y beben y se divierten, ¿no? Pero conviven gente de un pelaje totalmente dispar, conservadores o tradicionalistas como Rogelio Joy Bravo, Díaz Ordóñez, Guillermo Estrada, institucionistas, normalmente de tendencia republicana, el caso de Builla, de Sela, de Altamira, de Posada, de Melquiades Álvarez, que es un político que también forma parte de este grupo, de científicos, José Mur, José Rioja y unos cuantos más, y de Clarín, que como siempre es un verso suelto, es una persona que va a su aire y que tan pronto está con unos como con otros, y gracias a su correspondencia sabemos hasta qué punto llegaba, hablando de unos a los otros y a los otros de los unos, y creándose un espacio ahí de negociación en donde reafirmaba, digamos, su papel grupal, ¿no? Bien, entonces, entre un grupo tan variado, tan heterogéneo, eso facilita, lógicamente, unas lecturas muy diferentes del significado que tuvo este grupo. Durante el franquismo, por ejemplo, y una vez superados sus décadas, digamos, más feroces, las primeras, pues va a intentarse una recuperación, por así decirlo, de estos profesores, que eran difíciles de recuperar porque representaban las bestias negras peores, ¿no? para el franquismo, el liberalismo, la enseñanza laica, todo un tipo de fantasmas que el franquismo pues pretendía sepultar, ¿no? La recuperación es compleja y va por etapas. El primero que se recupera es a Clarín, porque Clarín pues era un espiritualista, era una persona con pensamientos religiosos, pero claro, la recuperación es muy selectiva y tendenciosa. Se recupera eso, se dice que es muy amigo del obispo y parece que se va a confesar en el último momento de su vida. La realidad es que Clarín era un personaje muy religioso, pero tremendamente anticlerical. No podía oler, digamos, una sotana sin que se le disparase la pluma. Y la tuvo bien suelta hasta días antes de morir. Lo sabemos por los artículos que publicaba en la prensa. Y que, por cierto, no manejaron algunos de sus biógrafos, ¿no? Bueno, más tarde pues se recuperan otros profesores. Los últimos que se recuperan son precisamente los más problemáticos. Posada, en primer lugar, que muere en un silencio sepulcral, sin que prácticamente nadie se entere, en el 44, y Altamira, que murió en el exilio, muere en el 51. Bien, se recupera, también se hace una recuperación a mediados de los años 60. Bien, digamos que esta recuperación que se hace a través de una institución asturiana, el Instituto de Estudios Asturianos, se completa con una segunda oleada de recuperaciones en los años 60 y primeros 70. Es, digamos, el arranque, el vector fundamental de esta recuperación es una obra de Santiago Melón, en el año 63, que va a ser tremendamente influyente. Él reivindica, ¿no?, el pensamiento social de la gente del grupo de Oviedo, reivindica también la raigambre liberal que tenía, profundamente liberal que tenía el grupo de Oviedo, y inmediatamente traza un esquema analítico de 3 sectores diferentes en el profesorado de Oviedo, ¿no? Por una parte, los institucionistas, los krausistas, los comprometidos con un programa, digamos, más laico, más abierto, más reformista del Estado, los 4, esa trípode pedagógica más Altamira. Por otra parte, un grupo de conservadores y carlistas, muy activo también en el claustro,
Identifica también un tercer grupo de regionalistas, decía Melón, de gente que lo que tenía en común era pues un ideario de reivindicación y de recuperación del asturianismo, y finalmente el verso suelto, Clarín, ¿no? Que actuaba como puente, como aglutinante, que iba por aquí, por allá, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, a finales de los años 90, digamos que se refrescan un poco los trabajos sobre el grupo, y los trabajos, entre los cuales tengo que citar los míos, pero también los de otra gente de mi departamento, entre ellos Erice, ¿no? Pues empiezan a trazar un panorama del grupo un poco más complicado, ¿eh? Digamos que el grupo parece que tiene una diversidad ideológica mucho más compleja que la que retrataba Santiago Melón. Parece también que los institucionistas, debido al prestigio que tienen, actúan de aglutinante, son capaces de imprimir una dirección que arrastra a los demás, ¿no? Y parece ser también, ¿no?, que a raíz sobre todo de la crisis del 98, todos estos grupos están tremendamente preocupados por la decadencia española y empiezan a tejer, o más bien a cristalizar, un programa que ya tenía, digamos, manifestaciones anteriores de regeneración, de reconstrucción del país. Bien, en el siguiente hito que hay que considerar es el año del centenario de la Universidad de Oviedo, el año 2002, ¿no? La imagen que se transmite en esos momentos del grupo de Oviedo es una imagen, pues, de armonía claustral, de idea de un hogar, de una casa común, carente por completo, ¿no?, de cualquier tipo de contradicción. Es una idea absolutamente seráfica y celestial, ¿no?, de lo que era el grupo de Oviedo. Poco tiempo después sale un ensayo de Gustavo Prado que mete un buen revolcón a lo que existía anteriormente, incluida estas ideas, naturalmente, del centenario de la Universidad de Oviedo, ¿no? Y critica, digamos, lo que él llamaba visiones deformadas del grupo, ¿no? Pues reivindicando pues la integridad, ¿no?, del grupo de Oviedo solamente con 4 personas, debido pues a criterios exclusivamente de tipo intelectual. Él mismo es un historiador intelectual, ¿no? Critica además pues las visiones anteriores, ¿no?, según él, ¿no?, demasiado sociales, demasiado influidas por un modelo bipolar social que enfrentaba a los burgueses contra los proletarios. Dentro de esta dinámica, entonces, el grupo de Oviedo serían una especie de ingenieros sociales, ¿no?, que se dedicaban a neutralizar las tensiones sociales. Serían una especie de receptáculo, de vademecum, ¿no?, con recetas para poder amortiguar la lucha de clases, ¿no? Bien, 10 años más tarde, el que suscribe, es decir, yo voy a discrepar también de Prado, reconociendo en parte la crítica que hace Prado, pero también defendiendo una idea de grupo de Oviedo en sentido estricto, tal y como él hacía, como grupo intelectual trabado, pero también llamando la atención sobre la coherencia a otros niveles del grupo entendido en un sentido más amplio, ¿no? ¿Por qué decía esto? Bueno, pues porque la visión de Prado, a mi modo de ver, era útil, pero no funcionaba de ninguna de las maneras en algunos puntos, ¿no? En su empeño, por ejemplo, por resaltar la coherencia del grupo de Oviedo como grupo intelectual de 4 personas, desdibujaba el papel de los otros sectores del claustro, reduciendo esa dramaturgia, ¿no?, a un esquema casi binario, ¿no? Estaban los institucionistas, por una parte, que eran los héroes homéricos de la laicización, de la modernización del Estado, y por otra parte, el resto. Y en medio estaban lo que él llamaba los regionalistas, que serían las personas que, como vivían allí y tenían todos los contactos, se encargaban de cocinar un poco este tipo de diferencias y sacar alguna propuesta. Metía además a Clarín dentro del grupo de los regionalistas, pues cosa para mí enteramente disparatada, porque Clarín era cualquier cosa menos un regionalista.
Entre otras cosas, era una persona que era más conocido en Madrid casi que en Oviedo, trabajaba para periódicos de ámbito nacional, y tenía una opinión sobre algunos de los emblemas del asturianismo absolutamente crítica y despiadada, ¿no? Por ejemplo, defendió explícitamente la idea de que intentar recuperar el bable era como querer tener un queso de cabrales sin gusanos, ¿no? Incluso en uno de sus cuentos más conocidos, como el de Adiós Cordera, como se hizo notar alguna vez, la vaca, pues resulta que hay un instante del cuento en donde se sienta sobre los cuartos traseros como si fuese un perro. Es decir, es una postura totalmente imposible desde el punto de vista anatómico, lo cual van a redundar otra vez en la idea de que a Clarín le traía absolutamente sin cuidado las ideas y la comprensión, digamos, del ámbito regional, ¿no? Bien, el esquema entonces que defiende este autor deja sin explicar muchísimas cosas. Por ejemplo, no se dice prácticamente nada de los científicos, que son un grupo, antes citaba un par de ellos, pero había una facultad de ciencias entera y no se sabe muy bien qué ideología tenían ellos. Se sospecha que había positivistas, que había materialistas, que había republicanos, pero es que no sabemos prácticamente nada de ellos, ni de qué posiciones. Se sabe desde luego que a Clarín no le gustaban del todo y que a los sectores carlistas tampoco. Eran sospechosos, eran gente demasiado racionalista. Y se acabó. No sabemos qué más decir de ellos, ¿no? El sector conservador, por otra parte, es un sector que no encaja en cualquier tipo de horma ideológica fácil. Rogelijo y Bravo, por ejemplo, catedrático, conservador, muy vinculado a los sectores que están detrás del Carballón, el gran periódico conservador de Oviedo. Sin embargo, es una persona que apoya muchísimo, desde el principio hasta el final, el experimento de la extensión universitaria y que tiene vínculos con el catolicismo social, que no es que sea la gran cosa, pero era mucho más liberal de lo que era el común de las ideologías eclesiásticas en ese momento, ¿no? Jesús Arias de Velasco es un tradicionalista, pero resulta que también apoya la extensión universitaria. Cuando llega la Primera Guerra Mundial apoya a las potencias democráticas, es aliadófilo, y encima cuando llega la dictadura de Primo de Rivera la critica con todos los excesos de la lengua castellana. No se corta nada en este sentido, ¿no? Y luego está el tema del sector regionalista. Bueno, decir que alguien es regionalista puede creer no decir gran cosa, salvo que puede levitar, ¿no?, viendo un paisaje verde y una vaca lanzando mugidos. Ideológicamente, algunos de los profesores, como Canella, son ideológicamente melífluos, no hay manera de ponerles perfil. Tan pronto están a la izquierda como a la derecha. Son gaseosos políticamente. Y sin embargo, esto se le reprochó, incluso en la época. Sin embargo, cuando uno excava en su archivo personal, se da cuenta de que a la hora de la verdad, en todo lo que fueron sus reformas pedagógicas en la primera y en la segunda enseñanza, actuó secundando absolutamente todos los extremos del programa más progresista educativo del grupo institucionista. Así que estas formas fáciles de tres grupos, tres patas, ¿no?, ideológicas, cruje. No hay manera de aplicarla bien, ¿no? Es decir, que finalmente la historia intelectual, lo cual es bastante razonable, no puede explicarse a sí misma y mucho menos puede explicar fenómenos tan complicados como este, ¿no? Está claro, ¿no?, que el krausismo, el institucionismo, es doctrinalmente un referente muy sólido desde todos los puntos de vista, incluido el político, ¿no? Pero también resulta que el krausismo, ese espiritualismo filosófico, ¿no?, que vemos en los años 50 y 60 del siglo XIX, a finales de siglo ha ido rebajando absolutamente todos sus planteamientos. Ya es mucho menos una filosofía de tipo teísta, ¿no?, vamos a dejarlo ahí, era panenteísta, según decían ellos, ¿no?, y es mucho más un grupo de presión. Es un grupo de gente que quiere reformas estructurales en el país,
que tiene una política muy meditada de captura de cátedras y una política muy meditada también de formar a gente como cuadros para el Estado, para ese nuevo Estado reformador. Y tiene un proyecto pedagógico de formar a todo el país, de formar una opinión pública, ¿no? Digamos que ese tipo de disolución del programa ideológico del institucionismo facilita las cosas, desde luego, para que haya empresas comunes. Y esto es muy interesante, porque aunque ideológicamente la gente que hay es muy diversa, después acaban coincidiendo en cosas muy concretas. Y eso es lo que vuelve operativo a un grupo, ¿no? Políticamente, por ejemplo, ¿no? Aunque se difiera de las metas, lo cierto es que todos ellos están de acuerdo en una cosa: no soportan el sistema político de la Restauración. Son tremendamente críticos con ellos, ¿no? Condenan esa forma de hacer política y casi todos ellos están de acuerdo en la idea de una idea también que es la de la regeneración del tejido del país. Es verdad que debajo de esa idea pues puede haber cosas muy diferentes. Todo el mundo condena la política actual y después debajo de esa idea, por ejemplo, hay cosas tremendamente inquietantes, ¿no? y muy diferentes. Aquí pasaba un poco de lo mismo, ¿no? Pero por lo menos existía ese espacio general, ¿no? de sustentar un proyecto reformista, ¿no? Está claro también que esos profesores de la Universidad de Oviedo forman parte de un movimiento corporativo que es muy potente a finales del siglo XIX. Para entenderlo, yo creo que hay que tener en cuenta quizá un par de cosas, ¿no? Primero, el hecho de que algunos de los profesores de Oviedo, los más famosos, son por primera vez en la historia de España intelectuales. Este es un término totalmente desconocido en la lengua castellana con el contenido que tiene en la actualidad antes de finales del XIX. En España aterriza, por cierto en Gijón con muchísimas derivaciones, cuando salta un escándalo francés, el asunto Dreyfus, cuando se condena a un judío, ¿no? Y se montan grupos, ¿no? de apoyo en toda España, en muchos lugares del mundo, pero en España también, y en Gijón, por cierto, también. Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de este escándalo, y en España a raíz también de otro asunto parecido, el escándalo de Montjuïc, con una serie de fusilamientos y de represiones y demás, pues saltan a la arena pública una serie de intelectuales que se presentan ante los demás como personas autorizadas, personas que saben más que el común de la gente y que por tanto van a emitir una opinión que tiene que ser tenida en cuenta. En realidad, esta figura no existía anteriormente. Y aquí está totalmente enraizada en el cuerpo profesoral. Algunos no solamente es que ejerzan de intelectuales y se lo crean y se llamen a sí mismos intelectuales, sino que es que además son necesariamente intelectuales porque si no, no podrían vivir de su sueldo. El caso de Clarín o de Posada está perfectamente ejemplarizado. Tienen un sobresueldo que sacan sistemáticamente de las recensiones y de las participaciones que hacen en la prensa. Entonces, de entrada, esto hace que aparezca un cuerpo profesoral que tiene sus intereses específicos y que tienen que ser defendidos. Y aquí entra el segundo elemento. La Universidad de Oviedo y en general todos los sectores de clases medias en España a finales del XIX están muy organizados, tienen movimientos asociativos, tienen colegios profesionales, ¿no? Y los profesores de universidad tienen un movimiento de asambleas universitarias en donde reivindican pues incrementos salariales, consideración social, dignidad en el oficio, cosas todas ellas que generan una acción reivindicativa que hacia 1909 desemboca en un incremento salarial significativo. Entonces, este movimiento une también a gente muy diversa ideológicamente y se movilizan. Los profesores de la Universidad de Oviedo están desde el principio, desde 1901, presentes en los movimientos y en las asambleas universitarias. Bien, todos ellos, además, están muy preocupados por la cuestión social, por el ascenso del anarquismo y del socialismo. Sobremanera, algunos como Posada, que tienen una formación sociológica muy potente y que saben y que colaboran, además, en publicaciones sociológicas de prestigio a nivel internacional. Pero los demás también, es decir, Sela, Clarín, Puilla, Altamira, todos ellos hablan explícitamente de la lucha de clases, de los conflictos y de la quiebra social, de la cuestión social, en definitiva. Y
bueno, pues finalmente eso es lo que facilita esta dinámica común, que hagan experiencias como la de la extensión universitaria, en la cual todo el mundo está de acuerdo. Bien, finalmente, creo que es interesante también tener en cuenta que, como todo, bueno, incorporar una dimensión microsociológica. Es decir, los profesores de la Universidad de Oviedo son un claustro de gente muy reducida. Nadie debe pensar, no es ni siquiera, bueno, pues podría ser nuestro departamento ahora mismo, que no llega a las 100 personas. Eran gente que iban a clase con levita y con sombrero de copa, que se distinguían, tenían una conciencia corporativa y de autoestima muy fuerte, se veían constantemente entre sí, se divertían juntos y formaban sociológicamente un grupo con liderazgos. Había la persona que organizaba, la persona que era un líder de opinión, que construía los relatos, había la gente que se encargaba de recoger el dinero para las cuotas, es decir, y esto también hace que ese grupo sea operativo y que tenga comportamientos de grupo y que limen asperezas. Eso, como en todos los grupos pequeños, tiene un principio y un final. Esto acaba como el Rosario de la Aurora, dura unos 10 años. En cuanto la gente se marcha, pues deja de haber liderazgos, eso se desestructura. Pero, atención, funciona durante un tiempo y es muy importante. Bueno, entonces, dicho esto, ya veo que me estoy pasando totalmente, ¿no? Dicho esto vale para decir que ahí había un grupo, que había un sujeto, alguien que podía meditar sobre determinadas cuestiones y emitir algún tipo de opinión que fuese más o menos coherente, ¿no? Y eso afecta a varias cuestiones, como acabamos de ver, pero afecta también digamos, al pensamiento o a las ideas sobre América. Como siempre, como en el caso anterior, esto también hay que matizarlo. Es decir, el hispanoamericanismo, ¿no?, fue hasta cierto punto, y subrayo hasta cierto punto, algo que tuvo que ver con el Grupo de Oviedo. Lo sabemos sobre todo a través de las reacciones que tuvieron a raíz del desastre, de la pérdida de Cuba, del 98. Sabemos también que hay algún grupo de profesores, uno o dos, yo inmediatamente pienso siempre en Posada y en Altamira, que meditan mucho y bien sobre Hispanoamérica, y el resto quizá vaya a remolque. De manera que esto hay que ponerlo siempre digamos, en cuarentena, ¿no?, establecer muchos matices. Por otra parte, parte de las ideas que tienen estos profesores de Oviedo no son suyas, provienen de una tradición decimonónica muy construida sobre Latinoamérica, que es complicada y muy conflictiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque, o sea, la idea de que tenemos que mantener lazos con América es una idea que es necesaria, sobre todo para los grupos expansivos burgueses que buscan mercados a lo largo del XIX, pero es una evidencia clamorosa al mismo tiempo, entre otras cosas por el idioma, por el castellano o por el español. Una idea a la que vamos a volver inmediatamente. Bien, el problema es que esa identidad se descompone, está sometida a unas tensiones fortísimas a lo largo del siglo XIX. España tarda mucho en reconocer a las naciones latinoamericanas, quizá con dos excepciones. En México, que se reconoce en los años 30, y bueno, no sé si el Paraguay o una cosa así. Ecuador antes de mediados de siglo. Las dos únicas excepciones. Lo normal es que se haga después de 1866. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque en España, hasta ese momento, nunca se había abandonado la idea de que América era una dependencia del Imperio Español. Y la prueba es que en el 66 fue cuando hubo que abandonar definitivamente la expedición, la Guerra del Pacífico, la expedición de la Armada Española, pues a Chile, a Perú, ¿no?, que acaba en un desastre, como todo el mundo sabe, pero que deja unas cicatrices profundas en América. Eso es una mala noticia. Solamente después del 66 empieza a pensarse en que las cosas tienen que hacerse de otra manera, que hay que recuperar los lazos espirituales, culturales y, evidentemente, también los lazos mercantiles. Esto va de suyo, ¿no? Y entonces se empieza a desplegar un esfuerzo diplomático, ideológico, para restablecer los puentes.
después de la Guerra del Pacífico y después mucho más todavía cuando llega la Guerra de Cuba y se pierde, que es otra cicatriz en el tejido latinoamericano. Hay todo un conjunto de actividades diplomáticas y culturales en la segunda mitad del XIX que van en esa dirección. Por ejemplo, la revista española de Ambos Mundos, en los años 50. Por ejemplo, el Museo Universal, que también es una publicación de bastantes años, del 57 casi al 70, con contenidos para ambos lados del Atlántico. Hombre, el caso de la Ilustración española y americana, que es una publicación que empieza en el 68 y llega hasta 1921. Es decir, se crean plataformas de entendimiento, de intercambio cultural. Lo que algunos autores sostienen es que detrás de estos movimientos están unas ideas pannacionalistas. Es decir, está la idea de que se fortalezca una comunidad hispánica transatlántica, ¿no? Cuya manifestación más evidente pues sería, en términos organizativos, ¿no?, la formación de la llamada Unión Iberoamericana, que surge con el apoyo, obviamente, de los gobiernos españoles de algunas repúblicas americanas y que tiene programáticamente objetivos sociales, económicos, culturales, literarios y artísticos, para fomentar precisamente ese intercambio, ¿no?, esa comunidad entre Portugal, España y las naciones latinoamericanas, ¿no? Y está finalmente el tema del idioma, que es un tema muy interesante, porque realmente la concepción del idioma como, digamos, un lenguaje transnacional es una de las grandes conquistas del racionalismo del XVIII. La gramática castellana sigue siendo uno de los grandes monumentos del racionalismo del XVIII. Es una gramática tremendamente, y una ortografía sobre todo, tremendamente racional, de las más racionales que existen. Por eso es tan fácil, entre otras cosas, aprender el castellano. Y por eso esa es una de las mejores armas que se tienen, por ejemplo, en casos de superposiciones lingüísticas. Algunas lenguas minoritarias en España hoy tienen que enfrentarse a la pesadilla de que el castellano es una lengua muy fácil de hablar y muy fácil de aprender y de escribir, ¿no? La Real Academia Española restablece los lazos con las academias de la lengua latinoamericanas muy pronto. Con México, un año antes de que se declare la independencia. Y con las otras, bueno, primero tienen que existir, ¿no? Y bueno, ahí hay una casuística enorme. Por ejemplo, la mayoría de ellas se crean en los años 70 del siglo XIX, pero inmediatamente se vinculan a la Academia Española, a la Real Academia. Y bueno, eso es un instrumento que desde el principio se maneja bastante bien como argumento, ¿no?, y como nexo de unión. Raro ha sido el gobierno español que ha metido la pata. Los ha habido, y últimamente alguna vez se metió muchísimo la pata. En cuanto empieza a haber ideología explícita, ¿no?, con un idioma, yo creo que se pierde una de las grandes ventajas comparativas que tiene el castellano como vehículo común. Bien, entonces, en este contexto global es donde se sitúa, ¿no?, este esfuerzo de recuperación, donde se sitúan los proyectos sobre todo del grupo institucionista. Altamira y Posada son institucionistas, son partidarios de esa modernización española, ¿no? Porque una vez que se abre el melón, ¿no?, de justificar digamos, lo necesario de las relaciones a un lado y otro del Atlántico, pues hay de todo, como lo hubo también en el claustro de Oviedo. Hay una literatura infecta, polémica, apologética y escasamente científica, que se imagina a Latinoamérica como una especie de dependencia, de colonia cultural, para no hablar de una colonia política, ¿no? Pero desde el principio el krausismo maneja otro tipo de ideas, ¿no? Y el institucionismo, digamos que lo que dice es que hay que conocer la realidad latinoamericana profundamente, que hay que dialogar entre América y España, pero en España con lo que tienen que dialogar es la parte más decente, digamos, la más presentable, ¿no?, la España más moderna, la más joven, ¿no?, la más dispuesta a emprender reformas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues
digamos que se desarrolla todo un conjunto de literaturas que forman parte de lo que es la historia cultural del XIX. No nos vamos a meter en ellas, ¿no? Porque lo que tiene que hacer ese grupo, ¿no? Fundamentalmente es reivindicar, digamos, la herencia cultural, incluida la colonial española, en todas las partes del mundo. Fundamentar la idea de que España no es un país oscurantista, ¿no? Ni que se niegue, digamos, ni criminal, ¿no? Que se dedique sistemáticamente a usar el crimen y la represión contra los demás. Y ahí se articulan una cantidad de cosas de la cultura española del XIX impresionantes. La polémica de la ciencia española, el discurso de Echegaray, pues en los años 60, ¿no? Donde reivindica a los matemáticos españoles de los siglos de oro, que a su vez desata la polémica, la respuesta de Menéndez y Pelayo. Incluso a principios de siglo, todavía en la Universidad de Oviedo, en 1912, un matemático, Rey Pastor, dedica su discurso de apertura de la universidad a reivindicar la obra de los matemáticos españoles del siglo XVI, ¿no? Está, por otra parte, toda la literatura polémica de defensa de España frente a los ataques sistemáticos a España, la llamada leyenda negra. Creo que es de 1914 el libro de Julián Juderías sobre la leyenda negra, que es un libro que analiza precisamente toda esa larga trayectoria de libelos en contra de España, las filíticas, las antiespañolas del siglo XVII y después el diccionario de la Academia Francesa, ¿no? De D'Alembert y Diderot, ¿no? En donde decía que prácticamente que España, ¿no? Era un despojo, ¿no? un refugio digamos, del atraso, del oscurantismo, una imagen, digamos, inquisitorial, ¿no? de España, que perseguía cualquier tipo de sombra de ciencia, ¿no? Bien, entonces se trata para todo este grupo de institucionistas de remozar la imagen de España, tener una imagen más matizada de lo que había sido la cultura española, para presentarse ante los demás como definitivamente un conjunto nacional medianamente decente. Esa es una de las grandes obsesiones de Rafael Altamira, que a partir de un determinado momento, muy pronto, entre paréntesis, deja de hacer investigación histórica, siempre, desde luego, está al día y muy informado de lo que son los debates historiográficos, pero deja de investigar directamente. Sus obras más famosas son manuales y, sobre todo, lo que está preocupadísimo es trabajar desde la Real Academia de la Historia, por ejemplo, o desde los cursos de verano de Santander para extranjeros en manuales de historia de España, tanto en castellano como en lenguas extranjeras, para difundir una historia de España que fuese menos tendenciosa, ¿no? Que las ideas generalizadas, ¿no? sobre España en este sentido, ¿no? Bien, entonces, todo este programa, lógicamente, se reactiva, pues, lógicamente, cuando perdemos Cuba, que es un instante de mazazo, ¿no? para muchísimos intelectuales, incluidos los de la Universidad de Oviedo. Prácticamente todos los profesores de la Universidad de Oviedo intervienen en la prensa de una manera u otra, dando su opinión. Todos están totalmente impactados. Aramburu, Canella, Posada, Builla, Clarín, por supuesto Altamira. Y sobre todo Altamira. La pieza más famosa en el 98 es su discurso de apertura de curso, precisamente de 1898, que se titulaba nada menos que Misión de la Universidad en la hora presente de reforma interna y de restauración del crédito nacional en el exterior. Es todo un programa lo que dice Altamira, y sabemos desde luego que a partir de esta pieza se está ya fundamentando un hispanoamericanismo muy distinto. Las llamadas de atención sobre cómo tiene que rectificarse ese hispanoamericanismo están dadas, sobre todo yo diría que por Clarín. Lo que pasa es que Clarín muere muy pronto, casi no le da tiempo a articular y desarrollar este discurso, pero por ejemplo, una de las cosas que decía Clarín en una intervención en la prensa de principios de siglo era que los españoles que fuesen a América tenían que olvidarse de querer venderles los mismos chorizos adulterados que vendían a sus clientes españoles. Es decir, que no podían actuar con codicia ni pensando en América únicamente como una oportunidad para su medro personal,
Primera cuestión interesante, ¿no? La otra cuestión se sitúa clarísimamente en los dos profesores, y con eso voy a terminar, del claustro ovetense, que son Adolfo Posada y Rafael Altamira, y que son claves en la articulación de un pensamiento hispanoamericanista hasta la Primera Guerra Mundial y desde luego en los años 20. Los 30 ya son un periodo más turbulento, casi no tienen tiempo a desarrollar más este tipo de programa. Creo, me parece que es interesante empezar por Posada, porque es el menos famoso, pero uno de los más interesantes, ¿no? Posada organiza un viaje a América, se le organiza por parte de la Junta para Ampliación de Estudios, es decir, el Estado Mayor del institucionismo, son los que tenían perras, dinero del Estado para poder pagar becas, para poder viajes, expediciones científicas, etc., ¿no? Y el objetivo explícitamente establecido en la memoria que se hace del viaje es precisamente restituir los lazos con las antiguas colonias de la vieja metrópoli. Digamos que Posada participa intensamente en este viaje, muy bien organizado, que da lugar a aproximadamente un centenar de conferencias en otras tantas universidades latinoamericanas. Y a eso habría que sumar los resultados de otros dos viajes que va a hacer posteriormente, ¿no? Ese viaje se hace en 1911, es decir, al año siguiente al que organiza Altamira, que vamos a volver sobre él acto seguido, ¿no? Bien, la influencia de Posada es enorme en América. Posada fundamenta, difunde, ¿no?, sobre todo en dos países, en Argentina y en Uruguay, un krausismo jurídico que era prácticamente desconocido en el resto de Europa y que es una peculiaridad española, ¿no?, pero que, como está además remozado con los profundos conocimientos sociológicos que tiene Posada, proporciona, por decirlo así, una especie de economía política que es la que necesitan los estados latinoamericanos en una hora de tensiones, de edificación social, de construcción del Estado, de construcción a muchísimos niveles de la nación de la que se tratase, ¿no? En lo material y práctico, ¿no?, Posada se encarga de que quede ahí una red de intercambio de publicaciones, de intercambio de profesores y de alumnos, de difusión finalmente del ideario hispanoamericanista. Bien, el programa de Altamira se parece bastante, quizá con el añadido primero de lo específico que tiene Altamira. Altamira no es sociólogo, ni muchísimo menos, es un historiador. Entonces tiene mucho que decir a la hora de reconstruir y de criticar las imágenes que se tenían históricamente de España. Pero aparte de eso es que Altamira es un publicista. Como decía, yo creo que con cierta mala intención Posada en sus memorias, es un gran arquitecto de sí mismo. Es una persona que difunde muy bien sus ideas, que cuida exquisitamente los contactos con los periodistas, que cada vez que le piden datos sobre su próxima conferencia en tal o cual sociedad, no solamente manda un resumen, sino que manda una muy cuidada y breve y digestiva biografía suya y un retrato. Como decía él, para que lo cuelguen ustedes en su salón de actos. Lo sé porque manejé su archivo personal y eso aparece no una, sino varias veces. Bueno, digamos que clarísimamente, ¿no?, el viaje de Altamira está muy bien preparado entre 1909 y 10. Se aprovecha de los contactos asturianos. Canella, por ejemplo, sabemos que tiene una participación muy activa en la organización de este viaje. Tira de contactos, entre otras cosas, a través de los centros asturianos que existían en América. Estaban bien situados, tenían relaciones pues, de tipo económico, relaciones con la prensa en muchísimos casos, ¿no? Y efectivamente el viaje de Altamira funciona muy bien en América y da lugar, pues, como siempre, ¿no?, a una serie de libros. Digo como siempre porque es una práctica muy extendida entre estos profesores de Oviedo, que pidiesen que hubiese taquígrafos entre las personas que asistían a las conferencias. La taquigrafía pues estaba instaurada en la Universidad de Oviedo desde los años 80, si no antes, del siglo XIX. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos hablaban. La verdad es que cuando uno ve las transcripciones
mecanográficas de las charlas que tiene, se da cuenta de la habilidad retórica que tenían. Hablaban en prosa, es decir, tenían un discurso tan fluido que si se trasladaba al papel no sufría nada. No se parecía en nada a los discursos de nuestros políticos, que son inconexos. Preparan un titular, una frase muy llamativa que al día siguiente se puede poner en primera página. Pero este tipo de periodos largos, de subordinadas complejas, ¿no?, de hilazón de un discurso, ¿no?, en periodos, estaba ausente. Estos lo tenían. Y en el caso de Altamira, pues da lugar a, por ejemplo, Mi viaje en América, de 1911, La política de España en América, en 1921, España y el programa americanista, en 1917, es decir, piezas muy cuidadas de lo que es un diseño de programa de recuperación de la influencia española en América. ¿Qué pasa? Que tanto Altamira como Posada están llegando en un momento verdaderamente quirúrgico para que eso arraigue en América Latina, ¿no? Primero, son intelectuales de una enorme valía. Esto tendríamos que tenerlo en cuenta. Son gente que no sé si hablaban varios idiomas, desde luego, pero escribir y traducir tenían una cultura vastísima. Es decir, si uno repasa la biblioteca de Altamira o la de Posada, son gente que lee habitualmente y está perfectamente al día en toda la literatura especializada en alemán, en inglés, en francés, en italiano, en portugués. Y hacen resúmenes de los libros, es decir, no hay trampa ni cartón. Bueno, tienen un producto de calidad que ofrecer, por tanto, en América, ¿no? Son también, en ese momento, puesto que defienden unas ideas de identidad en el espacio iberoamericano, una alternativa a una conciencia americana en crisis. Desde finales del 19 está desarrollándose por muchísimos países, sobre todo en Alemania y en Inglaterra, la idea de que hay una decadencia de las razas latinas, que cumplieron su objetivo histórico y que ahora le corresponde el turno a las razas anglosajonas, es decir, al Reino Unido y a Norteamérica, que serían literalmente imparables. Debemos de añadir que desde los años 80, en realidad desde mediados de siglo, el imperialismo norteamericano tiene unas ideas francamente agresivas, que en parte sigue teniendo en la actualidad. Por ejemplo, sigue sosteniendo la extraterritorialidad, la idea de que su justicia es universal y que por lo tanto tiene derecho a juzgar a cualquier persona en cualquier lugar por un delito que sea un delito que ellos consideran que es delito en los Estados Unidos. En fin, no me voy a extender más en esto, pero el hecho es que desde los años 40 y tantos aproximadamente está ya plenamente desarrollado eso que se ha llamado la ideología del destino manifiesto. Es decir, la idea de que Norteamérica tiene una ideología superior en términos civilizatorios o cualquier otra, por razones de raza, porque los anglosajones son una raza expansiva y mejor que los mediterráneos, por razones de religión, porque son protestantes y no papistas, no tienen esa monarquía electiva extraña, ¿no?, que tienen los católicos, y porque además tienen una forma de gobierno superior, que es la republicana, no como las viejas y caducas monarquías de Europa. Entonces esto les da derecho a ocupar otros territorios, por su superioridad, por el deber civilizatorio que tienen. Y esa es una ideología explícitamente manejada cuando se embolsan la mitad del territorio mexicano, Texas incluida, que forma parte hoy de los Estados Unidos, pero que antes no. Y es la misma que manejan cuando ganan la guerra de Cuba, que para ellos es la nueva frontera. La idea de la nueva frontera en los Estados Unidos también es una idea muy recurrente. Primero es el oeste, ¿no? La frontera camina hasta que llega al mar. Después se tragan Texas, ¿no?, y medio México, y ya veremos hasta dónde llega, ¿no? Digamos que además esa conciencia de crisis ha calado en el espacio iberoamericano y cada vez hay más movimientos en el interior de Latinoamérica que reivindican la dignidad latinoamericana. El auge de estos movimientos está en los años 20, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial.
Eso tiene que quedar claro. Y por cierto, que los gobiernos españoles o sus instituciones culturales, o en fin, llamémoslo como queramos, participan activamente. Organizan, por ejemplo, congresos de estudiantes latinoamericanos que pagan becas para que vengan a España, ¿no? También hay dinero para becas, para intercambio de estudiantes y demás, ¿no? Y sobre todo, eso tiene unas raíces muy antiguas, uno de los hitos, sin duda ninguna, es una de las piezas fundamentales de la literatura, ¿no?, reivindicativa de la dignidad latinoamericana, que es el Ariel de José Enrique Rodó. Es una obra de 1900, famosísima, es un uruguayo, pero es una lectura que se expande por toda Latinoamérica y bueno, lo que se reivindica finalmente en el Ariel es frente a un espíritu anglosajón, materialista, calculador, grosero, finalmente, se situaría el temperamento latino, sensible, amable, y ausente de cualquier idea de aprovechamiento mercantil de las relaciones, ¿no? Bueno, todo esto está actuando ahí, es decir, que cuando llega Altamira y Posada a hablarles de una manera diferente de entender Latinoamérica y llevan mercancía intelectual valiosa, pues la suerte está echada, es decir, eso se va a fortalecer, evidentemente, a través de las instituciones estatales, de la Unión Iberoamericana, por ejemplo, a través de esos congresos de estudiantes, a través de congresos de historia, a través de instituciones comunes. El viaje de Altamira, bueno, más bien el de Posada, ¿no?, acaba generando también instituciones de cultura española en Buenos Aires. Uno de los países más difíciles es Argentina, lo dice Posada en sus informes, que tienen que tener un cuidado exquisito, cuidado con quien manda la Junta de Ampliación Asturias Argentina, porque en Argentina hay un sentimiento antiespañol tremendo y como se huelgan algún tipo de, digamos, de intención neocolonial, pues aquello va a arder, ¿no?, el auditorio, literalmente. Y bueno, pues yo creo que esto explica fundamentalmente por qué es tan importante, ¿no?, la presencia de estos profesores ovetenses en América y sobre todo por qué se les escucha con atención, ¿no? Otra cosa es que todo este caudal, ¿no?, una vez que llegue Franco, se estropee en parte, ¿no?, solamente en parte, atención, porque esto también daría para mucho hablar. O sea, evidentemente el imperialismo español se vuelve a reformular de una manera durísima, pero también es verdad, por ejemplo, que Franco nunca interrumpió relaciones con Fidel Castro, precisamente porque tenía una idea de iberoamericana que, digamos, no le encajaba, ¿no?, este tipo de cuestiones. Y bueno, yo por mi parte no tengo nada más que decir. Espero que no os haya agotado. Ya veo que tenía intención de acabar pronto y me pasé 5 minutos. Lo siento mucho.